Buenos días o tardes, ¿cómo están? Yo soy la abogada, la justicia, Natalie Mendocilla. Hoy día vamos a hablar de las órdenes de protección brevemente. La pregunta que siempre tengo es, abogada, me han traído una orden de protección y ahora ¿qué va a pasar o qué se puede hacer? Las órdenes de protección son unas cosas muy particulares. Muchas veces cuando reciben la orden de protección sacan a la persona de la casa con alegaciones o alegatos de que la persona ha cometido básicamente un delito, ¿no? El cual es golpear a otra persona o inclusive mucho más. Pero normalmente las personas dicen, oh, me ha golpeado, el señor me tiró una cachetada, el señor me tiró una botella, me ha pegado. Y bueno, esa es una parte de la historia, obviamente. Llegan y le dan a la persona una orden de protección, de alejamiento, que muchísimas veces incluyen que la persona tiene que salir de la casa, frecuentemente sin ropa, frecuentemente sin tener un sitio donde ir y lo peor es que se tiene que alejar de sus hijos. Lo primero que hay que entender es que esa orden de protección no es final, es una orden de protección temporal y a ese punto ya sea yo, claro que me gustaría que vengan ustedes conmigo, pero ya sea yo o cualquier otro abogado, mínimo sería bueno que vayan a una consulta, pero tiene que actuar muy rápidamente porque normalmente esas órdenes, esos juicios están en una semana o al siguiente día o son muy cortos y la idea es de obtener una cosa inmediata. Ese es el punto de la orden de protección, es que el caso es tan severo que la corte interviene para que haya una solución inmediata, ya sea de dinero, de custodia, de separación, pero no es un divorcio ni es un caso final de custodia. Simplemente es, no simplemente, porque es muy serio, es obtener una orden de alejamiento para que cada persona se vaya básicamente a su misma esquina, ¿no? Como se dice en el box, vámonos cada uno a su misma esquina. Entonces, a ese punto sería muy bueno y muy recomendable que encuentre un abogado que pueda escuchar su caso en completo. ¿Qué pasa cuando recibe la orden? Hay varias cosas que hay que pasar. Primero hay que mantener la calma, pero también mientras que tener una orden de protección no es un delito, no obedecer la orden de protección sí es un delito, y más aún si tiene usted problemas o un trámite inmigratorio. Es casi una fatalidad. Es algo muy malo que tenga un problema con no obedecer la orden de protección. Eso sí es un delito y es un delito muy serio tanto como el Estado como para inmigración. Entonces hay que cumplir esa orden al pie de la letra. Otra cosa que yo les recomiendo es que empiecen a grabar sus pruebas, ¿no? A guardar las pruebas. Si va a guardar las pruebas, mensajes de texto. No solamente mensajes de texto entre usted y la otra persona, mensajes de texto entre usted y un familiar, usted y sus amigos, porque esos mensajes empiezan a contar la historia, ¿no? Hay mucha gente que dice, sí, me pegó el tanto día y aquí está la foto. Hoy en día ya sabemos que con la inteligencia artificial se puede crear cualquier foto. Entonces es necesario que se pida muchísima más evidencia de eso. Si la persona dice le pegó a las 8 de la tarde o las 8 de la noche, en abril 8 a las 8 de la noche, ¿dónde están los videos? ¿Dónde están los mensajes a ese tiempo? Entre usted, de repente hay con un amigo o una amiga, con un familiar, diciendo, hey, aquí estoy teniendo un problema, creo que me voy a ir de la casa. O, ¿cómo están? Justo acabo de terminar de comer, ¿qué están haciendo? Esas cosas dan la impresión de que ya usted no está teniendo un problema. Esas son las clases de pruebas que en realidad se necesitan. Mensajes de texto, su ubicación, fotos, porque las órdenes de protección son muy particulares a un evento. Un evento, ¿qué pasó? ¿Qué llevó a la persona a poner una orden de protección? Entonces es muy relevante saber qué es lo que estaba pasando ese mismo día, el día anterior o unos días antes. Tiene que usted empezar a guardar todas esas evidencias para que se pueda defender en su caso de la orden de protección. En su día del corte, esto es una sugerencia en general, es bueno que vaya la persona bien vestida, como si fuera yendo a la iglesia, vamos a decir, ¿no? Bien vestido, presentable, con tranquilidad, que pause. Acuérdese que en nuestra comunidad, si usted es de habla español, va a tener un intérprete. Entonces, el intérprete a veces, si usted habla muy rápido, muy confundido,
el intérprete no va a interpretar bien. Y he tenido muchísimas oportunidades en observar la interpretación que un intérprete no la hace bien y no es que sea un mal intérprete, aunque hay malos intérpretes, no es que sea un mal intérprete, sino que a veces el lenguaje que nosotros usamos es diferente entre una región y la otra y la persona no sabe uno cómo traducirlo, no sabe lo que significa o usted está yendo demasiado rápido para poder entender lo que está diciendo, para que pueda ser traducido. Entonces tiene que hablar pausado, una frase sobre una frase, pausadamente, para que el intérprete pueda entender lo que está diciendo. Deje de usar palabras como él, ella, porque no sabemos de quién está hablando y a veces hay menores de edad, la gente se confunde. Entonces, cuando vaya a testificar, es muy importante de que hable con propiedad, con el nombre de la persona. José hizo esto, María hizo lo otro, Pedro, Juana, pero hable para entender de quién estamos hablando porque se vuelve extremadamente confuso, especialmente haciendo las traducciones. Cuando vayan, como les digo, hay que hablar tranquilamente, pausadamente con el intérprete para que el intérprete traduzca bien. También es bueno que tome pausas, como lo dije anteriormente, que esté bien vestido y que tenga su evidencia usted mismo a la mano. ¿Ya? A veces nosotros los abogados tenemos una cosa u otra. No interrumpa al abogado, no diga, eso no dijo. Simplemente escríbalo en un papel para que pueda decirle al abogado, para que el abogado pueda tomar una pausa y entender si es que es algo que amerita. No se olviden de llamarnos. Cuando viene a ser de órdenes de protección, puede llamar. Es como le digo, muy bueno que haga una entrevista con cualquier abogado, ya no sea yo, pero que sea cualquier persona. Las órdenes de protección tienen daños colaterales. Si la señora está diciendo, el señor están diciendo, lo están acusando de que usted ha golpeado a alguien, ese golpeado puede tener un caso criminal. En todo caso, ¿por qué no ha puesto un caso criminal? Es la otra pregunta. También puede tener un caso de familia. ¿Por qué un caso de familia? Porque aunque mucha gente cree que le dan la custodia, no. Eso es una custodia temporal y de emergencia, simplemente para que, como dije al principio, porque la idea es de separarlos cada uno a su esquina para que no hagan más problemas. Entonces, a ese punto sería bueno que haya un entendimiento acerca de qué es en realidad el problema con las órdenes de protección y los casos de custodia, porque una vez que le dan la custodia a una persona, es bien difícil que la cambien. ¿Okay? No es imposible, lo hemos hecho muchas veces, pero hay que tener muchísima atención en qué es lo que se va a hacer. Y casos de inmigración, porque mucha gente entiende que este es un caso civil, no es un caso criminal. Sin embargo, no obedecer la orden de protección es un caso criminal, el cual inclusive no tenga usted, sea convicto de eso, lo encuentren culpable, inclusive puede tener unos problemas de inmigración. Entonces es muy importante entender que tiene que usted seguir esa orden de protección al pie de la letra. Y bueno, una vez más, como les decía, por favor llámenos. Aquí de nuevo soy Natalie, la Justicia Mendocilla, especialmente dedicada a la comunidad latina, dedicada a nuestra gente. Había su lenguaje, como ustedes lo ven, y nos puede llamar. Aquí tenemos esta oficina donde estoy yo. Aquí está la oficina de Upper Marlboro, que está justamente al frente de la corte de Upper Marlboro, y tenemos otra oficina en Waldorf, donde mucha gente también vive, y quisiéramos que, como nos ven, nos dan un like también, nos llamen si es que desean nuestros servicios. Aquí muy amablemente los podemos atender. El número es el 301-627-4737. Hablamos.